Todos los que estamos discipulando, ok. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con el hermano Rubén. Hermano Rubén, ustedes se van a hablar su nombre, su nombre, hermano Rubén, en dónde están discipulando, hermano Rubén, su nombre y en la dirección donde está discipulando. Nada más. Mi nombre es Rubén Cervantes Reyes. Estoy discipulando con la hermana Galina, mi esposa, mi hermana Marta, aquí en este lugar, en la iglesia. ¿Horario? ¿El horario? Con el horario estamos los martes de 7 a 8. Aquí. ¿Toca aquí? Mi nombre es Edgar Giovanni y nosotros estamos discipulando en la colonia El Campanario, en Galaxias del Parque y también en su casa, en los estudiantes, a las 8 de la noche, los días miércoles. Mi nombre es Saturnino, soy alcohólico. Ya falta que soy alcohólico. No, pues justo yo también estoy ahí, estamos aprendiendo de la palabra, discipulado, y estamos aquí con la hermana Maricruz. ¿Cómo se llama? Emiliano Zapata, no es en la calle, pero ahí estamos echando las cosas a las 8:30, hasta los martes a las 8:30 o hasta las 11 de la noche, donde echamos. Mi nombre es Gerardo y estamos discipulando en la colonia del Alfredo Vázquez Bonfil. Es calle Presa de la Olla 725. El horario es de 8:30 a 11 más o menos. 11 después. 11 después. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a hablar. Falta aquí Jorge. Nombre, Mi nombre es Jorge Pascual y estamos discipulando aquí en la colonia residencial. El horario es de 9 a 10. El Presa Álvaro Obregón. Los días martes o miércoles. Los días martes. Ahora vamos a hablar entonces, hermanos. Vamos a ver cómo hemos ido aprendiendo, si nos ha servido, hemos ido creciendo los discipulados, porque en los discipulados todos participamos. Vamos a, hermana Carmen, con usted está yendo a un discipulado allá con el hermano Gerardo en su casa. ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo le ha gustado? ¿Qué experiencia ha tenido usted con ese discipulado? Póngase de aquí para que nos escuchen. Yo soy Carmen. Yo voy con el hermano Gerardo en su casa y la experiencia que tengo es que he aprendido un poco más. Por primera vez me siento útil. Me han dado un tema, me ha tocado un tema y me gustó mucho porque me sentí un poco importante. Y no sé si yo quiero dar un pequeño testimonio. El viernes hace 15 días, no sé si se recuerdan que les dije que me apoyaran en la oración porque mi hijo iba a entrar a la universidad, pero iba a presentar su examen. Hoy le mandaron llamar para darle los resultados y ya pasó el examen. Oiga, hermano, oiga lo que estaba diciendo la hermana. Su hijo iba a entrar a la universidad y nos pusimos a orar. Ahí está lo que dijo yo. Hoy lo mandaron llamar y sí pasó el examen. Le habían dicho que era muy difícil y que muy pocos entran, ¿verdad? Aunque son muchas las fichas, pero pues él fue de los que pasaron, gracias a Dios, y sí da resultado todo. Uno aprende mucho. Vamos a dar palmas fuertes a Dios. Vamos entonces, hermana Marta, usted que ha venido a los discipulados, que ha venido aquí a reunirse con los hermanos, ¿qué tal le ha parecido los temas que hemos dado, que están dando? Pues a mí me ha parecido bien, y pues sí he aprendido muchas cosas, pues tan solo el valor a respetar a mis hijos, a mi esposo, los valores que nos han enseñado también, los temas también que nos ha dado, que ha compartido el hermano, y pues algunos que me han tocado a mí, no los he dado, yo digo que bien, pero ahí vamos. Bueno, entonces vamos a ver aquí, Mari, ¿dónde le pido, Mari?
experiencia, Mari, en los discipulados? Bueno, pues yo me llamo Mari y estoy siendo discipulada. A mí sí me ha servido mucho porque a veces tenemos como que la idea de venir a una iglesia y solamente venir y llenar una silla y no dejar una silla vacía, pero en el discipulado te enseñan desde puntos tan sencillos como que en realidad somos antes de ser hijos, qué posición tenemos delante de Dios, que somos solamente creación. Al reconocerlo a Él pasamos a ser hijos de Dios. Aprendes sobre las responsabilidades porque la palabra nos enseña que si un cuerpo se duele, todos los demás miembros del cuerpo se duelen con él. Entonces aprendes a tener unidad, a quitar todo lo que a veces el enemigo trae, chismes, envidias, que empieza uno a murmurar sobre los otros. Y aparte también te enseña las responsabilidades que tienes, porque no es nada más decir, bueno, yo acepto a Jesús y ya yo vengo, aplaudo, danzo, tengo libertad para hacer cosas, pero también el reconocerlo a Él implica un compromiso, porque ya no es tu compromiso. Bueno, yo creo que lo que uno hace, al menos yo no lo hago ni para agradar al pastor, ni para agradar a los hermanos, o porque los hermanos digan, o sea, que comenten, ay, Mari lo hace. No, yo lo hago porque sé para quién lo hago, y porque sé que a lo mejor el hombre puede fallar, pero Dios nunca lo va a hacer. Y lo que hacemos, o sea, tenemos que hacerlo con esa visión. Yo siento que los discipulados sirven mucho porque todos somos parte de una iglesia y debemos de tener los mismos cimientos, fomentar en nosotros la misma unidad, el respeto, valores que a la vez se les transmiten, por decir, a los que son papás de sus hijos, y te enseña mucho, porque no nada más es la labor de venir a la iglesia y aprender y escuchar lo que dice la enseñanza, sentir el Espíritu Santo y si sentiste chido y ya saliste y tu vida sigue igual, sino que realmente Dios traiga un cambio verdadero, porque Dios es el que va haciendo la obra de las personas. Así es, gracias. Hermana Fabiola, cuéntanos su experiencia. Yo le pido por vas. Cuéntanos qué te has parecido, si le ha gustado los temas. Póngase de pie para que nos vamos a escuchar, hermana. No, pues sí me han gustado los temas que se han dado. Como dicen algunos, sirve para atraer más almas al rebaño. Que luego a veces, de repente, somos a veces imprudentes, pero pues somos humanos, cometemos errores, pero ahí la llevamos. Me ha gustado que se le comparte a gente que no conoce de la palabra de Dios, y es así de la forma que uno atrae a la conocer de Él. Ahora bien, vamos con los discipuladores. Entonces, ¿qué experiencia has tenido, Rubí? A ver, cuéntanos, ¿qué experiencia? Ahí les va. Primeramente yo le voy a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por este sistema que se empezó este año, vaya. A mí en lo particular me deja una experiencia muy grata, en el sentido de que apenas vamos a ser papás primerizas, declárelo. Y más que nada es como, para mí yo lo tomé como un manual de familia. ¿Por qué? Porque viene de quién soy yo como mamá y él como papá, quién eres tú como familia en Cristo, y que la familia no solamente abarca a mi hermano de sangre, ni mi mamá, ni mi papá, sino que cuando yo paso a ser hija del Señor, también ustedes son mis hermanos juntamente conmigo. Y como decía Mari, cuando se duele uno, nos tenemos que doler todos. Entonces, en ese aspecto, pues es muy padre porque, por ejemplo, con la hermana Lupita, en el grupo de panderistas, desde un principio, desde que yo entré, nos enseñó lo mismo. Entonces empiezas tú a revalorar las cosas y a retomar tu identidad con Dios, pues, porque muchas veces venimos aquí y vienes cada domingo y haces lo mismo, pero conforme va pasando el tiempo se te va olvidando quién realmente eres en Cristo. O sea, ya nada más vienes para que no digan que no viniste el domingo, que la hermana Juanita faltó. Entonces, realmente no es tanto el venir el domingo y sentarte y escuchar, sino es poner en práctica y transmitirle a tus generaciones lo que tú estás realmente aprendiendo aquí. Es eso lo que a mí me
Jorge, dinos tus experiencias con el discipulado. Pues mis experiencias yo creo que pues, han sido muy buenas porque en el discipulado he aprendido muchos valores, como la identidad, porque en un tema que dimos, cuando antes no conocíamos a Dios, no sabíamos quién éramos, qué propósito teníamos, pero cuando reconocemos a Jesús como nuestro único Salvador, Dios nos empezó a dar identidad, sabemos quiénes somos, tenemos una meta. Y yo creo que para mí son experiencias que voy aprendiendo paso a paso con el discipulado que se está formando ahí con la hermana Lupita. Y para mí pues es muy agradable, aunque la verdad pues reconozco que a lo mejor no le he sabido dar muy bien, pero pues, yo creo que pues Dios que está haciendo algo en mi vida por medio del discipulado. Gracias. Hermana Pati, ¿usted cómo ha visto el discipulado? ¿Cómo ha sentido? ¿Qué experiencia ha tenido? Pues la experiencia que yo he tenido es que me he desarrollado personalmente como persona, me he desenvuelto. Antes era muy tímida y no expresaba lo que la palabra de Dios dice, sino que me retenía hasta para orar. Ahora por lo menos ya me salen más palabras y el Señor pues nos ha enseñado de su palabra, nos ha instituido como el pacto de Dios que tenemos con Él, el que estamos unidos por medio de la sangre del Señor Jesucristo, y nos ha ayudado a que convivamos con demás hermanos que no conocíamos cómo eran o cómo pensaban o cómo tenían sus ideas, y ahora nos despertamos unos a los otros en comunión, aunque no hacemos convivio, pero nos vamos satisfechos a las casas y nos bendecimos unos a los otros. Gracias, qué bueno. A ver, alguien que se acuerde del tema del discipulado, del libro. Rompiendo el individualismo. ¿Sí se acuerda de ese tema? Rompiendo el individualismo. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Sí lo dieron? Okay. ¿Qué importante es ese tema, ¿verdad? Romper el individualismo, porque hay mucha gente que nada más se cierra en su círculo, o el esposo, ¿verdad? No, yo y a mi esposa no. Hay que romper el individualismo para poder crear una comunidad, para poder crear una familia. Hay que romper el individualismo, y eso es interesante, ¿verdad? Otro tema que vimos, ¿alguien se acuerda más de otro tema que vimos, hermanos? A ver, hermana, otro tema. Linaje escogido, vimos otro tema, linaje escogido, que dice el Señor de Pedro, que dice Pedro que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cuál es el propósito? De ser luz. De ser luz, ¿en dónde? En medio de las tinieblas. Entonces, qué importante es aprender eso. Otro tema que vimos fue los pactos. También Dios honra pactos, vimos también un nuevo pacto, vimos también, acuérdense que también vimos cómo adorar a Dios, cómo enseñar a nuestros hijos, vimos también que el ejemplo arrastra multitudes, ¿verdad? Que si yo como padre enseño a mi esposa a ser una buena persona en Dios, ella me va a seguir, pero si yo no le pongo el ejemplo, si me ve que no oro, no está conmigo, ¿verdad? Si me ve mi esposa que de repente ni siquiera recojo o el plato que me sirve, o no doy el ejemplo, o no va a funcionar. Tenemos que ser el ejemplo nosotros los papás, ¿verdad? Y dice también Josué, mi casa y yo serviremos. Otro tema que vimos, a ver, o subtema que se acuerden, los nombres del Señor. Otro tema, a ver, hermanos, ya lo dijo. Levantando el altar familiar. ¿Qué es levantar un altar familiar? Lo que estamos haciendo nosotros aquí. Que sus hijos se sienten en la mesa, apaguen la tele, no hay música y vamos a comer juntos y vamos a orar. Ese es un altar. Vamos a orar por ciertas personas, vamos a orar por el pastor o por las familias que están llegando. Ese es un altar familiar. Que donde la esposa participa, donde el esposo participa y los hijos participan. Acuérdense que el discipulado es de que todos participamos, no solamente uno. Todos participamos. Otro tema que vimos, o subtema,